Ya. Gloria al Señor, gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos y amigos de esta comunidad. Es un privilegio para nosotros podernos dirigir a ustedes siempre en el nombre del Señor, con el propósito de llevar el mensaje de salvación para todos los amigos y también llevar el mensaje para la iglesia, la cual puede edificar nuestras almas. Esperamos de que el Señor pueda bendecir a todos los hermanos y amigos que van a poder tener el privilegio de escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a iniciar y para la honra del Señor van a entonar dos himnos, mis hijas aquí, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga. Agradecemos al Señor que nos permite estar nuevamente reunidos en este lugar para poder glorificar su nombre. Vamos a entonar unas alabanzas para la gloria del Señor. Mi esperanza propuesta en el Señor, he confiado que Él me sostendrá. Voy viviendo en medio de aflicciones con la mira que un día he de llegar. Voy viviendo en medio de aflicciones con la mira que un día he de llegar. Si no fuera por Cristo que me ayuda y me fuerza para poder llegar a la meta propuesta de mi alma, mi esperanza pudiera perecer. A la meta propuesta de mi alma, mi esperanza pudiera perecer. He llorado junto con los que lloran cuando he visto su amargo padecer. He implorado juntamente con ellos a la roca de nuestra salvación. He implorado juntamente con ellos a la roca de nuestra salvación. Si afligido algunos encontraré, comunique a los santos del Señor. Rogaremos los unos por los otros, pediremos a Dios consolación. Como pobre yo siempre soy conforme. Si tengo, le doy gracias a Dios. Comunico con los necesitados y lo llevo a Dios en oración. No hay otra cosa más feliz que caminar con mi Jesús, oír su voz, seguirle a Él y obedecerle hasta el morir.
al Señor en esta hermosa tarde. Estas alabanzas son para la honra del Señor y para meditación también para la iglesia, de que nosotros podamos meditar en la palabra de los signos, lo cual es un mensaje también que el Espíritu Santo nos manda para que podamos ser fortalecidos en el Señor. En esta hermosa tarde vamos a leer una porción en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 35 hacia el final. Hebreos 10, 35. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Amén. Esta es la palabra del Señor, la cual el Señor nos manda para que podamos ser edificados y nuestros corazones puedan ser fortalecidos por medio de la palabra del Señor. Se cree que el apóstol Pablo escribió esta carta. Algunos dicen que no hay seguridad. Lo importante es no saber cuál es el nombre del escritor, sino que es la palabra de Dios, ya que fue inspirada por el Espíritu Santo y ella siempre trae edificación. Así que lo importante es asegurarnos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y luego darnos cuenta el propósito del escritor a la iglesia que estaba en Hebrón. La iglesia que estaba de los judíos y que se había formado y que algunos de ellos tenían algunos criterios o ideologías pensando que tal vez la salvación solamente era para los judíos y que tal vez la salvación se logra por las obras. Pero el apóstol enseña a la iglesia que lo principal y lo seguro para la salvación es por la fe en Cristo Jesús. De tal manera de que sea judío o sea gentil, la salvación es por la fe. Y es tan importante darnos cuenta de la circunstancia que la iglesia estaba cruzando en ese tiempo. La iglesia estaba llevando persecución, la iglesia estaba llevando diversas pruebas. Algunos de ellos habían sido despojados de sus bienes, otros habían tenido que ir a las prisiones, otros habían perdido sus parientes, sus esposas, habían perdido a sus esposos, por lo que dice el capítulo 11. Y eso da a entender que la situación que la iglesia estaba viviendo no era como nosotros estamos viviendo,
sino que estaban en una etapa tan difícil, tan dura, donde los hermanos sufrían por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser hijos de Dios, por seguir el Evangelio, por seguir las pisadas de Cristo. Ellos estaban llevando persecuciones, de tal manera que el propósito del apóstol en esta escritura es animar a los hermanos para que ellos agarraran fuerza y se dieran cuenta que hay promesa para la iglesia, que hay un galardón para la iglesia y que a pesar de las circunstancias no debemos de desmayar, sino que debemos de mantenernos firmes con aquella fe, con aquella confianza, con aquella seguridad de lo que Dios nos ha prometido, porque Él es fiel y lo que Él nos ha prometido, Él nos lo dará. De tal manera de que el propósito del escritor era que los hermanos se mantuvieran firmes, se mantuvieran estables, que no importaba la prueba, la tribulación o la persecución que llevaran, sino que ante todo eso, como le dice a los romanos, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí el apóstol dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cuando está la adversidad, cuando está la prueba, cuando está la tribulación, es un riesgo perder la confianza. Es un riesgo que alguien pierda esa esperanza de gloria, pierda la fe, pierda el ánimo a causa de la tribulación. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, cuando el escritor dice que cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y llevaba cartas de autorización, la palabra dice que este hombre llegó a meter preso a muchos, otros los arrastraba y también algunos los hizo blasfemar. Quiere decir, llegaron a un punto donde perdieron el equilibrio, perdieron la certeza y a causa de la prueba, ellos negaron al Señor. Y ese es el plan de Satanás, que nosotros desmayemos, que perdamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, pero el apóstol está diciendo, no perdáis vuestra confianza, no la perdamos, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. La diferencia es que nunca es lo mismo que nosotros prediquemos, que nosotros estemos en los cultos, que nosotros llevemos el mensaje. Nosotros como líderes, pastores, ministros, diáconos, no es lo mismo llevar el mensaje cuando nosotros no hemos pasado una prueba, cuando nosotros no hemos pasado una tribulación, cuando nosotros no hemos pasado una adversidad donde hemos sentido tan duro y hemos derramado nuestras lágrimas. Pero los profetas y apóstoles tuvieron que pasar esa circunstancia y con todo eso estaban animando a los hermanos. Por ejemplo, Pablo de la prisión mandó una cantidad de cartas de las prisiones. Y él dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Él dice, aún
las prisiones me han sido célebres en Cristo Jesús. Quiere decir que aún en la prisión él tenía el deseo y el propósito de animar a los hermanos. A Timoteo le dice: Timoteo, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio ni de mí. Como queriendo decir, no tengas temor de decir que eres compañero mío. Pero ellos pasaban la prueba, pasaban la tribulación y aconsejaban a la iglesia. Todos los hermanos que han pasado tribulación o persecución, y aquellos hermanos que hoy están cruzando una circunstancia tan dura, que han muerto algunos familiares, que tienen algunos familiares graves, que han tenido que sufrir una situación que tal vez no la imaginaban, pero ese hermano, esa hermana, tiene que ver que hay una esperanza. Tiene que ver usted que hay una promesa, que hay un galardón, que hay un premio, que no importa lo que aquí suframos, no es de comparar lo que aquí sufrimos a la gloria que nos espera. No importa que derramemos lágrimas, pero hay una esperanza de gloria. No importa que suframos desprecio, no importa que lleguemos a una etapa de pobreza, de donde nosotros tal vez no podamos tener para el alimento de la familia. No importa eso, no es de comparar. El galardón que el Señor tiene es grande, es extraordinario. Amado hermano y hermana, suframos con paciencia. Sigamos adelante, mantengámonos firmes, mantengámonos aferrados en el Señor, apoyémonos en Él, que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, sino que alcanzaron la bendición de Dios. Y por eso el apóstol dice: no lo pierdan, no pierdan la esperanza. Si alguien lo perdió es lamentable. Muchos de los judíos, cuando salieron al desierto, comenzaron a ver la gloria de Dios desde el momento que estaban en el proceso de salir. Vieron maravillas, vieron prodigios que Dios hizo en Egipto para sacarlos, y los sacó el Señor con mano fuerte. Y los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud y los llevó por un desierto 40 años. Y desde el momento que el Señor comenzó a sacarlos, desde ese día, dice la palabra, que por la noche un resplandor de luz les alumbraba. Y de día una nube les hacía sombra, los 40 años. Desde ese primer día comenzó a darles maná del cielo. Pero cuando llegó la adversidad, cuando llegó la prueba, cuando llegó la dificultad, cuando estaban en el desierto y veían todo imposible, muchos dijeron: mejor regresemos. Mejor hagamos un capitán que nos lleve de nuevo a Egipto. A eso se le llama perder la confianza. Cuando mandaron los espías y fueron a revisar la tierra, se estuvieron 40 días. Y cuando regresaron, 10 venían adelante y 2 habían quedado atrás. Esos 10 dijeron al pueblo: no podemos entrar, ahí es imposible. Ahí es imposible llegar, la tierra se traga a la gente, hay gigantes y nosotros parecemos langostas al frente de ellos. Entonces dijeron: regresémonos todos.
y tenían a toda la congregación reunida y dando ese mensaje negativo. Nunca debemos de dar mensajes negativos. Nosotros como cristianos o predicadores, nunca debemos de impartir un mensaje negativo. Tenemos que pensar que el Dios nuestro es grande y es poderoso. Llegó Josué y Caleb y encontraron a la congregación desalentada, a punto de matar a Moisés. Tenían idea de agarrarlo a pedradas. Y cuando vieron la situación, dice la palabra que rasgaron su vestido. Y Josué les dijo: no, hermanos, no es así. No es como les están diciendo. Nosotros traemos prueba. Esa tierra es verdad que el Señor dijo que fluye leche y miel. Aquí traemos uvas. Aquí traemos esto que es una comprobación. Aparte de eso, les dijo, el amparo de esa gente se ha quitado y con nosotros está Jehová. Él peleará por nosotros y Él ha dicho que nos va a entrar a esa tierra. Él nos meterá. Entonces eso es no perder la confianza. Eso es estar seguro de la promesa que Dios nos ha dado. Amado hermano y hermana, usted que se siente desalentada, usted que se siente afligido y agotado, no pierda la confianza. Manténgase seguro en el Señor. Espere, soporte, porque la palabra aquí nos dice que es necesario la paciencia. Sin paciencia no se puede soportar. Sin paciencia no se puede aguantar. Pero se ocupa la paciencia para soportar la prueba. Acuérdese que la prueba trae esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Entonces las tribulaciones para la iglesia producen algo de bendición al final. Aunque tengamos que derramar lágrimas, aunque tengamos que sentir que es tan duro, que es tan difícil, que nosotros no podemos, es una realidad, con nuestra fuerza no podemos, pero sí podemos con la ayuda del Señor. Y les instamos a todos los hermanos, mantener la paciencia. No desmaye, no se detenga, no regrese, manténgase firme, aguante, soporte, que hay una esperanza de gloria, que hay un premio, hay un galardón, hay algo que Dios nos ha prometido darnos, y Él vendrá y nos dará ese premio. Solamente que hay que mantener paciencia. Una de las cosas que muchas veces se nos va. Una de las cosas que a veces cuesta conservar. Se requiere paciencia en el matrimonio. Se requiere paciencia como padres para los hijos. Se requiere paciencia cuando está la acechanza. Se requiere paciencia cuando Satanás está invadiendo. Se requiere paciencia cuando todas las cosas están negativas. Cuando todos los planes se han frustrado, se requiere paciencia. Se requiere paciencia para soportar la acechanza. Se requería de paciencia para que David soportara a Saúl persiguiéndolo de un lado a otro. Se requería paciencia. Moisés tenía que tener paciencia ante toda aquella congregación que era dura de servir. Los ministros, los líderes, los diáconos, los pastores necesitan llenarse de paciencia. Necesitamos pedirle a Dios paciencia, porque muchas veces tenemos conflicto familiar y hay conflicto a nivel de congregación. Pero para soportar todo eso hay que vestirnos de la paciencia.
Porque cuando se tiene la paciencia, se puede hacer la voluntad de Dios. Cuando no se tiene paciencia, se cometen errores graves. Por no soportar, por no esperar, por no aguantar, por tener desesperación en la vida. A aquellos israelitas, el estar murmurando, el estar renegando, el estar altercando a la voluntad de Dios, eso les salió caro. Porque por no soportar, por no aguantar la dificultad, y que ya habían caminado bastante tiempo, pero ya estaban cerca de llegar a las tierras prometidas, les salió muy caro el no tener paciencia, porque a ellos se les incrementó el tiempo del camino en el desierto. Y los castigó el Señor y les dijo: les voy a poner estos 40 días, un día por año. Porque murmuraron, porque renegaron, porque dijeron es difícil, porque dijeron no podemos, porque dijeron mejor regresémonos. Por no tener paciencia, Dios los castigó y los anduvo 40 años dando vueltas. ¿Sabe, hermano y hermana, cuánto tiempo le falta a usted para terminar la carrera? ¿Sabe usted cuánto tiempo le falta? ¿Sabe cuánto tiempo nos falta a nosotros? El apóstol Pablo dice: ahora está más cerca que cuando creímos. Si usted ha luchado 40 años, ¿por qué no soporta 2 años más? Si usted aguantó a su esposa 30 años, ¿por qué no la aguanta? Tal vez el otro año se muere. Si usted ha soportado a su marido ahí 25 años, ¿por qué no lo soporta más? Aguántese, se puede morir entre 6 meses y se termina la carrera. Soporte, aguante, tenga paciencia. Usted como ministro, como líder, como pastor, que tal vez piensa: voy a entregar el cargo mejor. Mejor yo ya no voy a continuar predicando. Mejor le voy a ceder esto a otro. Asegúrese si esa es la voluntad de Dios. Asegúrese si eso es el plan de Dios, si para eso Dios lo llamó. Dios no nos ha llamado para que nosotros seamos cobardes. Dios nos ha llamado para que nosotros peleemos la buena batalla de la fe y echemos manos de la vida eterna. Dios nos ha llenado de su gracia para que nos mantengamos firmes y para que peleemos la batalla y para que soportemos, para que tengamos fe, paciencia y esperanza, para que nos mantengamos ahí. Porque muchas veces sentimos tan bonito cuando predicamos y todos los hermanos nos elogian, pero sentimos como querernos ir cuando está la crítica, cuando nos menosprecian, cuando dicen no puede predicar, no sabe, no tiene experiencia, no tiene conocimiento, no sabe. Pues quiero decirle a usted que está oyendo esta tarde: no importa lo que digan los demás, lo importante es qué dice Dios de lo que yo hago y usted hace. El propósito de impartir este mensaje es que el Espíritu Santo de una manera a alguien le va a llevar bendición por esta palabra. Si hubieran 50, si hubieran 100 que están murmurando, esté renegando, usted esté diciendo no es así, no puede, no me interesa a mí. Yo le he orado al Señor que el propósito de llevar el mensaje es que Dios edifique,
que esa palabra llegue a donde está la necesidad, de que de la cantidad que están oyendo, para alguien va a ser de edificación. Y ese es el propósito, que para alguien va a ser un mensaje que va a producir gozo, esperanza, y va a llevar aliento, y va a llevar nueva fuerza para el que está debilitado, y le va a dar la gloria y la honra al Señor. De tal manera que no importa la adversidad, tenemos que seguir adelante. Tenemos que llevar el mensaje que Dios quiere. Que no importa que los templos estén cerrados, pero de una manera o de otra el mensaje de Dios tiene que correr. La palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada. Así es que, amados hermanos, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No se puede recibir un premio si no se ha hecho la voluntad de Dios. No puede hacer un creyente la voluntad de Dios si no está lleno de paciencia. Porque lo contrario de la paciencia es la desesperación, es la ira, es la soberbia. Y la ira del hombre, dice, no produce lo bueno. En la ira el hombre no hace lo correcto. En la soberbia no hace el hombre la voluntad de Dios. Pero cuando nos llenamos de paciencia y soportamos, usted ve, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. Perder todos sus bienes y que se murieran sus hijos en un solo día, ¿cómo considera usted una prueba de eso? Hay etapas donde uno siente tan duro, tan difícil, que cómo es posible que nos llegue esa dificultad y no tenemos aliento. Pero si soportamos con paciencia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Job soportó, aguantó el menosprecio de todo, perder todo, y aparte de eso la enfermedad. Y estando enfermo, la mujer le dice, todavía mantienes tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Hasta la misma mujer le estaba haciendo como un aguijón. Aparte de la enfermedad que estaba agobiando su cuerpo. Amado hermano, nosotros podemos ser fieles cristianos, temerosos de Dios, pero cualquiera de nosotros nos enfermamos de cualquier enfermedad. Nos puede pegar cualquier enfermedad. Usted como creyente puede agarrar cáncer, se le pueden arruinar los pulmones, le puede arruinar los riñones, le puede dar parálisis, le puede dar un derrame. No importa quién sea el creyente, porque tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo igual que las demás personas. Pero si usted se encuentra enfermo, si usted se encuentra con cáncer, si usted tiene una dificultad grave, si está enfermo usted o alguien de su familia, no por eso desmaye, no por eso se detenga, no por eso deje de darle la gloria al Señor. Hemos tenido predicadores que con cáncer en los huesos
y a pesar del cáncer, un hermano quedó inválido en silla de ruedas, pero así en la silla de ruedas predicaba. ¿Por qué? Porque tenía una esperanza, tenía una fe, tenía algo que el Señor un día le iba a dar un premio. Y predicando al Señor, llevando el mensaje, un día el Señor lo levantó para la gloria de Dios. No importa el área de enfermedad. Lo que interesa es no perder la confianza, sino que nos mantengamos firmes con esa fe, nos mantengamos firmes, soportando, sufriendo con paciencia. Para soportar, para sufrir, se necesita mucha paciencia. Entonces la palabra de Dios dice, la paciencia os es necesaria. Porque de esa manera vamos a hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, vamos a obtener las promesas. El apóstol dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia han obtenido las promesas. Así es, amados hermanos, que veamos la historia de la Biblia, veamos la historia de los profetas, cómo sufrieron, qué privilegios extraordinarios el Señor les dio, pero hasta dónde mantuvieron la paciencia. Estuvieron en las prisiones, fueron arrastrados, unos estirados, pero ahí se mantuvieron esperando la promesa de Dios. De tal manera que nosotros vamos a recibir el galardón cuando hagamos la voluntad de Dios. Y luego dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto quiere decir, no hay que pensar que la venida del Señor faltan 200 años. El apóstol dice, hoy está más cerca que cuando creímos. Y para que los hermanos no desmayaran, él les dice, un poquito y el que ha de venir vendrá. Como queriendo decir, soporten, aguanten, esperen, manténganse ahí. Eso es lo que Dios nos dice hoy esta tarde a nosotros. Soportemos, amados hermanos, aguantemos, que ya falta poquito para que suene la trompeta. La venida del Señor está a las puertas. El que ha de venir vendrá y no tardará. Él viene y Él dice aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que está cerca. El Señor está a las puertas. Lo que vemos nosotros que sucede a nivel mundial, eso indica que está cerca. Por eso el Señor dijo, cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestras cabezas y sabed que vuestra redención está cerca. Amado hermano, no está lejos la venida del Señor. Aguantemos, soportamos, mantengámonos ahí, esperemos. Si hay que llorar, lloremos, pero un día Él va a enjugar nuestras lágrimas. Si hay que tener que soportar el menosprecio, que seamos discriminados, que tengamos que quedar sin nada de nuestros bienes, no importa. Si perdemos nuestra habitación, nuestra casa, no importa. Arriba tenemos una preparada en los cielos. Arriba tenemos algo, un galardón, el cual el Señor ha preparado para nosotros. Lo importante es mantenernos. Y por eso dice un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. En este mundo, en medio de la adversidad,
en medio de la zozobra, en medio de lo que el mundo está viviendo, el cristiano no puede vivir sin fe. El cristiano tiene que vivir por la fe. Porque aquí dice, más el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo le dice a los romanos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde que el hombre o la mujer viene al Evangelio y cree de todo corazón, es justificado por la fe. Y dice el apóstol aquí, mas el justo vivirá por la fe. Como queriéndoles decir, hermanos, no podemos caminar en este camino, no podemos ir en este desierto si no es por la fe. Una de las cosas que le perjudicó a Israel es que ellos caminaban por lo que veían. Un ejemplo. Salieron porque veían a Moisés que iba delante de ellos. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches, dijeron, este Moisés a saber qué se hizo. Hagámonos un Dios. Hagamos un Dios para que ese nos vaya dirigiendo. De todos modos, no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Pero en 40 días es posible que ya esté muerto. Ya no aparece aquí. Entonces, nosotros necesitamos ir viendo a algo. Y la palabra del Señor dice el apóstol Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son perecederas, mas las que no se ven son eternas. Entonces, el caminar en el Evangelio es por la fe. Y fe es creer sin ver. Eso es fe. Que usted crea en qué, en el oír de la palabra. Porque el Señor dijo, cuando le dijeron, bienaventurado los pechos que mamaste, el vientre que te trajo, el Señor dijo, más bienaventurado aquellos que oyen mi palabra y la guardan. Pero también les dijo, muchos quisieron ver lo que vosotros veis. Pero bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y mucha gente viendo los milagros que el Señor hacía, no creían. Pero Él dice, pero bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. A eso se le llama fe. Entonces, aquí nos dice, más el justo vivirá por la fe. Amados hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos aumente la fe y mantenernos ahí firmes, mantenernos seguros, mantenernos creyendo, mantenernos como todos los profetas, como los apóstoles, que a pesar de la persecución, a pesar de que eran aserrados, a pesar de que algunos los tiraron al fuego, a pesar que algunos los hacían ahorcados, pero ellos murieron manteniendo firme la fe. Entonces, por eso dice un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Manténganse ahí en la fe, porque Dios pronto vendrá a darles el premio. Así es que el caminar en el Evangelio, amados hermanos, es por la fe. No por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Porque creemos en un Cristo que murió y resucitó. No lo hemos visto, pero creemos que es una verdad.
Creemos en un Cristo que no se pinta, no se carga, no se dibuja, no es de oro, no es de plata, no, que Él está arriba en los cielos sentado a la diestra del Padre y que intercede por el pecador. De tal manera que el apóstol dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Si usted regresa, pierde toda la bendición. Si se regresa, pierde la promesa. Si se regresa, no va a ser agradable al Señor. Pero el apóstol continúa y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Si alguien se regresa, pierde. Los que dijeron regresémonos, esos perdieron, no entraron a la promesa, no entraron a las tierras prometidas, no lograron la bendición, quedaron postrados en el desierto. ¿Cuál fue el motivo? En su corazón menospreciaron, en su corazón perdieron la fe, en su corazón perdieron la esperanza, en su corazón dudaron que tan real era lo que Dios había prometido. Entonces, como retrocedieron, no alcanzaron a llegar a las tierras prometidas. Pero dice el apóstol, nosotros no somos de los que retroceden. No piense usted ser del número de los que retroceden. Pensemos que nosotros somos de los que tenemos perseverancia para ganancia del alma. La meta mía es no regresar. La meta mía es mantenernos firmes, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel para con nosotros. El Señor no nos ha dejado hasta este día. El Señor en las pruebas, en las tribulaciones, hemos derramado lágrimas, hemos sufrido, hemos llevado desprecio, pero ante todas estas cosas, Dios nos ha dado la victoria y ha estado su mano poderosa obrando a favor nuestro. De tal manera que podemos decir que nada nos ha faltado. Podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Podemos decir que con Él somos más que vencedores. Podemos decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él nos ha ayudado hasta este día y la meta tiene que ser perseverar en la fe, mantenernos sin retroceso, sino seguir adelante, correr al blanco que es Cristo, correr con paciencia la carrera que se nos ha sido propuesta, creyendo que por la fe alcanzaremos lo que Dios ha prometido darnos. De tal manera que este es el mensaje que el Señor nos ha regalado para impartir a la iglesia y esperamos de que sea de mucha bendición para los hermanos que están en diferentes lugares oyendo la palabra del Señor. Vamos a orar para rendirle gracias a Dios y si usted puede orar con nosotros lo puede hacer, si no yo oro y le doy gracias a Dios. Padre que estás en gloria en esta hermosa tarde, te rendimos las gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, de poder impartir este mensaje para con toda la iglesia, todos los hermanos de nuestra comunidad y todos aquellos que puedan ser alcanzados por estos medios. Te suplicamos, oh Dios, que bendigas a los que están enfermos. Tu mano de poder se extienda sobre ellos. Tú lleves consolación y fortaleza. Tú que has prometido, Señor, sanarnos, has prometido libertarnos de toda opresión. Reprendemos, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que des fuerza a los debilitados,
Que esas manos, Señor, que están caídas, tú las levantes. Que esas rodillas que están paralizadas, tú les des la fuerza y las afirmes para poder seguir la carrera, Señor, y terminar nuestra carrera con gozo. Pedimos, oh Dios, que tu palabra lleve bendición a todos los hermanos. Te rendimos las gracias, oh Dios, y te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hermanos de nuestra comunidad y a nuestros amigos, que tú des bendición y puedas salvarles para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.